Hoy vamos a hablar de los caminos inescrutables de Dios. Cada uno de nosotros que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, y tú que lo vas a hacer en este día, que es la mejor decisión que puedes tomar, una decisión que repercute en todas las áreas de tu vida, una decisión que te garantiza esa vida eterna. Nosotros emprendimos un viaje, una carrera, como bien llama el apóstol Pablo, en los caminos de Dios, en el momento que decidimos seguirle, obedecerle, amarle y servirle. Pero los caminos de Dios, como bien lo describe la palabra en Romanos capítulo 11, verso 33, son inescrutables. Por eso no podemos caminar con Dios y caminar en el mundo o con el mundo. O sea, no podemos llamarnos ser hijos de Dios y a la vez tener vidas mundanas y carnales, porque una de las cosas que describe el camino de Dios, la vida con Cristo, es la santidad. Sí, la santidad, esa que se describe de muchas maneras, pero que conforme vamos conociendo a Dios y escudriñando su palabra, santidad es apartarse del mundo, del pecado, de todo lo que no le agrada a Dios. Pero es un proceso que comienza no de afuera para adentro. Jamás muchas personas aparentan santidad, pero sus corazones están sucios, corrompidos, llenos de pecado, inclinados al mal. Eso no es santidad. La santidad comienza cuando tú le entregas de todo corazón tu vida a Jesucristo. Te determinas, como se determinaron estos hombres y mujeres que hablan la palabra de Dios, a apartarse del pecado, a apartarse de la maldad y seguir y obedecer a Cristo. Entonces, cuando Cristo ocupa el centro de tu vida, cuando Él es el Señor de tu vida y tú decides hacer su voluntad, comienza ese proceso, comienza esa transformación que nos lleva a ser santificados. Y obviamente, cuando Jesucristo tiene el control de tu corazón y de tu vida, se va a reflejar en el exterior. La gente va a notar que tú eres hijo, hija de Dios. Hoy en día vemos a muchas personas aparentar ser cristianos, pero en sus hechos y con sus palabras y sus acciones lo niegan. Por eso podemos ver que dice la palabra que el árbol se conoce por sus frutos y que los frutos del Espíritu que los da Dios vienen de usted estar pegado a la vid que es el Señor. O sea, de nuestra comunión con Dios, de nuestro caminar bajo la voluntad de Dios, entonces en nosotros se van a reflejar los frutos del Espíritu. Y la gente podrá notar que hemos estado con Dios, la gente podrá notar que amamos a Dios, como nos expresamos, como accionamos. Entonces, es importante que tú y yo conozcamos y entendamos a nuestro Padre. Él anhela, Él desea, y así lo dice su palabra, que usted y yo le conozcamos y le entendamos. Romanos capítulo 11, en su verso 33 dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y el verso 34 dice: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? La palabra de Dios dice que los caminos de Dios por los cuales estamos transitando son inescrutables. ¿Qué significa la palabra inescrutable? Aquello que es imposible de comprender o de conocer, dada su complejidad, profundidad o misterio.
misterio. El Señor en una ocasión le dijo a sus discípulos, lo que yo hago, ustedes no lo entienden ahora, pero lo entenderán después. Y hay muchas personas que se pierden o que andan perdidas en los caminos del Señor, en la vida cristiana, porque están tratando de entender lo que Dios, en su soberana voluntad y en su soberanía, no ha querido revelar. Mire lo que dice Jeremías en su capítulo 9 y su capítulo 24. Y hacemos bien entender este verso de la palabra de Dios. Dice que el verso 23 dice que el sabio no debe alabarse en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas. Y si nosotros observamos bien este versículo, que no es el versículo base del tema de hoy, pero que dice algo profundo y maravilloso que deberíamos entender y comprender. ¿Por qué? Porque hoy en día, en esta generación, la mayoría de las personas se alaban. ¿Por qué? Por su valentía, por sus riquezas, por su conocimiento, por su inteligencia, por su sabiduría. Sin embargo, la palabra de Dios dice, más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces el Señor dice, el que me entiende y me conoce debe alabarse. Porque vuelvo y digo, las personas aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero la gran mayoría no procura conocer a Dios, no dedica tiempo para tener intimidad con Dios y conocerlo, porque es a través de la oración y a través del estudio de la palabra y a través de las experiencias con Dios, como usted y yo le vamos a conocer. Muchas personas como Job, a quien vamos a ver en este día, como Job conoce a Dios por lo que oye, por lo que le dicen, por la letra, por lo que estudian, pero realmente nunca han visto a Dios. Y no es que lo van a ver físicamente, porque recordemos que nadie puede ver a Dios y quedar en pie, quedar vivo, pero Dios se da a conocer a todos aquellos que le buscan de todo corazón y que le buscan permanentemente. Hoy en día hay una decadencia espiritual. Hoy en día hay una dejadez y una decadencia en lo que es la iglesia del Señor Jesucristo, porque una gran mayoría se ha conformado con lo que se le enseña, con las experiencias de aquellos que son pastores, maestros, evangelistas, y una gran mayoría está siguiendo al hombre y no está siguiendo al Señor y Salvador. Y por eso vemos la condición actual en la iglesia de Jesucristo. Procuramos, pretendemos, queremos conocer más a aquellos que nos guían y nos dirigen, y eso no está mal, que conocer al Dios que esas personas nos enseñan y nos predican. Y es por eso que el espíritu de error se está apoderando de tantas personas. Mire, usted y yo tenemos que procurar por encima de todas las cosas de conocer a aquel que nos llamó, aquel que dio su vida por nosotros, aquel que nos sustenta y que nos regala cada día de nuestra vida. Y Dios quiere que le conozcamos. Cuando Moisés le dijo al Señor, Padre, muéstrame tu gloria, el Señor no le mostró su rostro, el Señor le mostró sus espaldas. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor a Moisés? ¿Tú quieres ver mi gloria? Sígueme. Y es lo que nos dice a ti y a mí en este día. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? No sigas al hombre, sigue
al Señor, escudriñando su palabra, haciendo lo que ella dice y teniendo comunión con el Señor. Otra de las cosas por las que la gente está cayendo en el error y hay tanta falta de discernimiento en estos últimos días es porque la mayoría de los cristianos no conocen la voz de Dios, porque no conocen su palabra. Entonces, hoy vamos a escudriñar, a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. En Job capítulo 5 y sus versos 1 al 16, porque a pesar de que los caminos de Dios son inescrutables, profundos, el Señor nos ha dejado su palabra para irnos revelando cada paso del camino, para que no estemos confundidos, porque Dios no confunde a nadie. No, no, no. Lo de Dios trae paz. Lo que es de Dios trae gozo. Si hay paz, si hay gozo, si hay seguridad, viene del Señor. Job capítulo 5, y voy a leer varios versículos. Y quiero que usted atienda lo que la palabra de Dios nos está revelando a través de este capítulo y a través de estos versículos. Dice así la palabra de Dios. Ahora pues da voces. ¿Habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? Y en este momento uno de los amigos de Job, Elifaz, lo está reprendiendo en medio de la prueba tan terrible que este hombre estaba atravesando. Pero dice, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Vaya escuchando lo que dice aquí, palabras sabias. Dice, yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad. En la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos y la sacarán de entre los espinos y los sedientos beberán su hacienda. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. O sea, aquí está diciendo este hombre que en medio de la aflicción, de la cual no debemos estar ajenos, porque el mismo Cristo dijo que en el mundo vamos a tener aflicción. No nos debe sorprender la aflicción, porque todos somos probados muchas veces. Pero como dice él, en medio de la aflicción, lo sabio y lo prudente es buscar a Dios, porque Dios es quien hace cosas grandes y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, y a los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada. Ese es nuestro Dios. Y a través de lo que te estoy leyendo, Dios está revelando a tu vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la verdad. Porque esta es la profecía más segura. Entonces Dios está revelando a nosotros a través de estos versos. Dice que prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Sí? Ese es nuestro Dios. Dios prende a los sabios en su astucia y frustra los designios de los perversos. Dios es justo. Aunque haya injusticia, Dios termina en su tiempo y en su momento y a su manera. Conoce un poquito de Dios, pero Dios prende a los sabios en su astucia y frustra el camino de los necios. Por eso él dice en su palabra, mía es la venganza, no te vengues tú. Perdona, bendice al que te hace mal, aunque eso sea un poquito profundo e incomprensible. Estas palabras nos revelan por qué el maestro nos llama a bendecir a los que nos maldicen y a perdonar a los que nos hacen mal. Por esto, porque él frustra el designio de los
perversos. Tú los puedes ver que duran mucho tiempo en la tierra haciendo mal, pero llega el día cuando Dios trastorna sus caminos y cuando Dios le da a cada quien lo que se merece. De día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Así libra de la espada al pobre y de la boca de los impíos y de la mano violenta, pues es esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. Y estoy leyéndote estos textos que hablan de la profundidad de los caminos de Dios. Y al leer estas cosas podemos conocer, entender el porqué de la maldad, de la iniquidad, de la aflicción que llega a nuestras vidas. Y mira lo que dice el verso 17 y 18. Y voy a leer hasta el 19. Dice, he aquí bienaventurado, dichoso es el hombre a quien Dios castiga, corrige. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Job estaba siendo probado. Job estaba siendo corregido. Él no lo entendía en ese momento. Y este hombre le está trayendo palabra de parte de Dios. Al final vemos del libro que Job mismo lo dice. Yo había oído de ti, Señor, pero yo no te conocía. Entonces, esta aflicción, esta corrección, al igual que a ti y a mí, nos está llevando a conocer a Dios. Si es que no nos revelamos. Porque es que tenemos la tendencia como seres humanos que no entendemos y que no podemos llegar a la profundidad de Dios. Tendemos en medio de la prueba, en medio de lo incomprensible, a revelarnos. Y cuando usted se revela y no acepta la voluntad de Dios para su vida, la corrección de Dios para su vida, entonces usted no logrará conocer y entender a Dios, que es, como dice la palabra, la gloria del hombre. No menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. O sea, esa aflicción, esa prueba, esa corrección, disciplina que Dios permite en nuestras vidas, como lo estaba permitiendo en la vida de Job, nos causa un profundo dolor, porque es que cuando usted le permite a Dios que trabaje en su vida, cuando usted le dice, Señor, mira, aquí está el barro, que eso es lo que somos. Aquí estoy yo, que soy polvo, soy barro, Señor. Lo que le da sentido a mi vida, lo que le da valor a mi vida, eres tú. Mira, me pongo en tus manos para que tú me des a mí la forma que tú quieras. En ese momento el Señor va a usar sus herramientas y nos va a doler el proceso. Sí, nos va a doler. Pero Él, el Todopoderoso, es quien hiere. Y como bien dice, sus manos nos van a curar. Nos va a doler, pero el Señor va a traer la medicina que nos va a sanar. Y ese dolor, en el momento en que estemos completados a la manera de Dios, se convertirá en una dicha profunda, diferente a cuando nos hiere el ser humano. Porque el ser humano, cuando hiere, lo hace para destruir, y eso nos trae tristeza, depresión, angustia, nos lleva a la amargura, al enojo, cosas que no le agradan a Dios. Pero cuando la herida la infringe el Todopoderoso, con la herida Él tiene la medicina. Por eso, cuando Dios te esté procesando, no huyas. Soporta con alabanza y con gozo la herida que Dios está permitiendo, porque es para vendarte, para curarte, para sanarte, para sacar de tu corazón, aunque te duela, todo aquello que impide que tú puedas alcanzar la salvación que Él promete. Seguimos en el libro de Job. Ahora en su capítulo 11 y sus versos 7 al 12. Sofar, otro de los amigos de Job, que llegaron y se sentaron con él en medio ahí de su prueba, en medio de su disciplina que Dios le estaba dando.
está diciendo cosas profundas acerca del Señor. Y dice así los versos 7 y 12 del capítulo 11 de Job. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? O sea, él está diciendo, vas tú a descubrir la perfección, vas tú a descubrir los secretos del Todopoderoso. Dice, es más alta que los cielos y es más profunda que el Seol. Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Hoy en día vemos cómo los juicios de Dios están cayendo sobre la tierra. No porque Dios es malo, no, Dios es bueno. Pero nosotros los seres humanos hemos corrompido el mundo. Nosotros le hemos dado la espalda a Dios y estamos cosechando la maldad que se ha sembrado. El pecado del ser humano es lo que trae los juicios de Dios sobre esta tierra. Por eso dice, si Él pasa, aprisiona y llama a juicio, ¿quién? ¿Quién puede controlar? ¿Quién ha podido con los eventos catastróficos naturales que estamos viendo con nuestros ojos en estos últimos días? Nadie puede contrarrestar la naturaleza. Por más que el hombre vaya a la luna, por más que el hombre tenga sabiduría y conocimiento, no puede ganarle a Dios. Porque Él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. Claro que sí, Dios aborrece el pecado y aunque Dios tiene misericordia y le da chance a la gente y espera que el hombre se arrepienta, llega un momento en que Él tiene que llamar al hombre y hacerle entender a través de sus juicios que Él es santo. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca de hombre. Esto es profundo. El hombre vano, el hombre sin Dios, el hombre necio, que es sabio en su propia opinión, que cree que lo sabe todo y que solamente vive indagando y tratando de entender con sabiduría humana las profundidades de Dios. Oiga lo que dice. Se hará entendido nunca, porque dice aquí, cuando un pollino de asno montés nazca hombre. O sea, nunca el hombre vano, el hombre necio se hará entendido. Ahora el hombre y la mujer que buscan a Dios con todo corazón. El hombre y la mujer que claman por esa sabiduría que viene de lo alto, que Dios dice que le va a dar a todos aquellos que se la pidamos, sí tendremos entendimiento y sí conoceremos al Señor. Job capítulo 26, 5 al 14. Y ahora está Job en este capítulo proclamando la soberanía de Dios. ¿Qué significa que Dios es soberano? Que Dios, como Señor, dueño, creador de todas las cosas, todopoderoso, hace cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Y nadie puede cuestionarlo. Él es Dios. Pero veamos un poquito la soberanía de Dios en estos textos. Job capítulo 26, versos 5 al 14 dice, las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Mire, solamente hay que tener la sabiduría y el entendimiento de Dios para observar el globo terráqueo. ¿Ve usted algo agarrando el globo terráqueo? No. El Dios soberano, el Dios eterno, aleluya, el Dios todopoderoso, cuelga la tierra sobre nada. Lo que está diciendo esto es que Dios es quien sostiene la tierra y sus columnas. Por eso debemos temer a Él.
Por eso debemos encomendar nuestra vida a Él, porque si Él decide soltar la tierra, pues ya usted se imagina lo que va a acontecer. Cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas, a menos que el Señor abra los cielos. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son solo los bordes, aleluya, de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Oiga, todo esto que nos ha sido revelado por la misericordia de Dios, todo esto que estamos leyendo en la palabra, dice Job, esto solo es el borde de sus caminos. Y sigue diciendo, termina diciendo, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Mire, a Dios no lo vamos a poder con esta mente finita comprender en toda su anchura, longitud y en toda su magnificencia y poder. Pero Dios sí quiere que usted, mientras va caminando de la mano con Él, le vaya conociendo, que usted sepa, como decía el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Y una de las maneras que no nos agrada, pero que es una de las formas que Dios utiliza para que le conozcamos, es a través de la prueba. Porque en nuestros momentos de pérdidas, de dolor, de angustia, como el sufriente Job, Él nos revela su ayuda, su poder, que Él es nuestro refugio y que en Él podemos confiar porque Él siempre llega a tiempo y porque Él tiene la medicina que necesitamos en medio de nuestras dolencias, ya sean físicas o espirituales. Romanos capítulo 1, en sus versos 19 al 20 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mire, Dios ha revelado su señorío, su poder a través de cosas que te voy a mostrar en este momento. Sobre todo, a través de la maravillosa creación, Dios se ha revelado al ser humano. Pero en el verso 21 del capítulo 1 de Romanos, donde estamos leyendo, vemos una de las razones por la cual esta humanidad va rumbo a la destrucción eterna. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y profesando ser sabios, se hicieron necios. Porque cuando usted, Dios le permite conocer sus maravillas, Dios le revela sus inescrutables caminos. Cuando Dios le da a usted sabiduría, entendimiento espiritual, cuando Él nos revela su palabra y nos da a conocer a través de todas las formas que Él se da a conocer su grandeza y su poderío, y nosotros nos envanecemos, nos robamos la gloria que Dios no comparte con nadie y nos creemos sabios, poderosos por nuestros conocimientos. Entonces, ahí es cuando nosotros comenzamos a provocar
la ira de Dios sobre nuestra vida. Y ahí es cuando la destrucción repentina viene sobre aquellos que se creen sabios siendo necios. Porque si usted y yo hoy tenemos la capacidad de entender algo, si usted y yo hoy tenemos la capacidad de razonar con nuestra mente y nuestro entendimiento, toda la gloria, la honra y la gratitud le pertenecen a Dios. Mucha gente que se cree inteligente, mucha gente que se cree que todo lo sabe, porque Dios le ha dado esa capacidad. Pero mire, en el momento en que usted cree que eso es suyo y que usted conoce y sabe y tiene muchas capacidades, porque usted estudia, porque usted lee, porque usted tiene un entendimiento suyo, ahí mire, ahí usted mismo comienza a ser un necio. ¿Y sabe que le va a venir? Su ruina. Pero cuando usted reconoce que todo lo que sabe y que todo lo que puede llegar a entender se lo ha dado Dios y le da la gloria a Él y le da las gracias a Él y vive para Él en gratitud, entonces usted es una persona sabia. Dios se ha manifestado a nosotros a través de algo que no tomamos tiempo para contemplar. Vivimos tan ocupados, tan afanados, tan absortos en obtener cosas materiales, en lograr nuestras propias metas y en nuestros propios problemas también, que no nos sentamos a ver la maravillosa creación de Dios, que nos está hablando y nos está gritando y nos revela quién es ese Dios maravilloso. Y el Salmo 19 dice, los cielos cuentan, hablan de la majestad y la gloria de Dios. Y el firmamento, ese cielo maravilloso, esa atmósfera que vemos cargada de nubes, el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Usted quiere conocer a Dios? Deténgase en su acelerada carrera por hacer dinero, por hacerse famoso, por hacerse importante. Deténgase y levante la mirada y mire el firmamento. Y cuando usted comience a observar, a hacer una pausa en su afanada vida y a observar la creación de Dios, usted verá la gloria de Dios. Porque el salmista lo expresa, porque esa fue su experiencia. Él decía, los cielos me hablan de la gloria, de la grandeza de Dios. La gloria de Dios no es una emoción. No, 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 no. No es que se me puso la piel de gallina. No, no tiene nada que ver con la carne. La gloria de Dios es la presencia manifiesta de Dios. Y la palabra de Dios dice que Él cabalga sobre las nubes, que las nubes son el polvo de sus pies. Mire qué grande es nuestro Padre. Mire qué poderoso es nuestro Dios. Esas nubes que quizás usted no observa son el polvo de sus pies. ¿Qué quiere decir esto? Que Él está sobre todo el círculo de la tierra. También lo dice Isaías. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Nos está mirando, nos está observando. No se le escapa nada. Nos conoce a todos y conoce todo de nosotros. No tenemos que ser médicos para observar la creación de Dios en el ser humano. Cuando usted se pone a observar cómo funciona el cuerpo humano, eso le muestra la gloria, la grandeza de Dios para su vida. También se nos ha revelado a través de su palabra. Y lo está haciendo en este momento. Usted que está escuchando con oídos espirituales, está viendo que a pesar de toda la maldad que haya, a pesar de que parece que los seres humanos que se creen poderosos están ganando ventaja y están haciendo el mal y están destruyendo tu vida, el único todopoderoso es Dios. El hombre tiene un poder limitado. Entonces Dios te quiere mostrar que el todopoderoso es Él y que por eso en Él es que tú tienes que confiar y de Él es que tú tienes que depender. Dios se revela a través de su palabra y es por eso que insisto en que no simplemente escuches el mensaje, sino que tú mismo escudriñes a la luz del Espíritu Santo, orando la palabra de Dios y vas a conocer sus caminos. Hebreos 1, en sus versos 1 y 2 dice,
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a través de Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, Dios se ha revelado a nosotros a través del verbo, a través de la palabra. ¿Y quién es la palabra? La palabra es el Hijo de Dios, Jesucristo. Juan capítulo 1 dice, el verbo se hizo carne, el Hijo, el heredero de todas las cosas, se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea que a través de la palabra de Dios podemos conocer a Dios y a sus caminos. También se ha revelado a nuestras vidas a través de portentos, señales y maravillas. Ahora, aquellos que no buscan a Dios, aquellos que no le obedecen, aquellos que no tienen fe y que no claman en medio de sus circunstancias, no pueden ver los portentos, maravillas y el poder de Dios. Pero tú y yo que lo hemos experimentado sanando, proveyendo, dándonos paz, consuelo, protegiéndonos cada día, levantándonos, hemos visto el poder de Dios. Él se revela a través de sus portentos y maravillas. Romanos capítulo 9, en sus versos 14 al 18, dice así: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Dios es justo. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, Él es Dios, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Por eso es que usted muchas veces dice, pero ¿y cómo la gente puede ser tan mala? Pero ¿cómo las personas pueden engañar a la humanidad? Pero ¿cómo esa persona puede tener un corazón tan corrupto? Míralo ahí. De quien quiere, Dios tiene misericordia, pero a quien Él quiere, endurece. Él endureció el corazón del faraón. Pero el verso 19 dice: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Quién puede resistir el deseo de Dios? Nadie. Nadie puede con Dios. Por eso es que a nosotros nos conviene rendirnos ante Él y servirle a Él. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Claro que no. A quien Él quiere endurece, y de quien Él quiere tiene misericordia. Y usted y yo no podemos decir por qué. Porque Dios es justo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que saber, entender y creer. Veamos lo que veamos, Él es justo. Y también, por último, se manifiesta, se revela a nosotros a través de la iglesia. Sí, la iglesia del Señor Jesucristo, esa que Él viene a arrebatar en cualquier momento y que está compuesta de seres humanos imperfectos, que quizás una gran mayoría externamente se llama iglesia, pero que a pesar de que hay un grupo que no testifica de la santidad y el poder de Dios, hay un remanente fiel. La iglesia de Jesucristo está compuesta de muchas personas. Una gran mayoría lo hace por religiosidad, pero hay un resto, un pequeño resto, que ama y sirve a Dios de todo corazón. Efesios capítulo 3,
versos 8 al 10 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, hablando el apóstol Pablo, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. El hecho de que alguien que se considere parte de la iglesia de Jesucristo peque o no sea sincero o juegue con la gracia de Dios, no quiere decir que todos dentro de la iglesia de Jesucristo son iguales. Hay muchas personas pagando el precio por agradar, obedecer y servir a Dios. Hay un remanente santo que cada día se limpia más. Aunque hay muchos que se ensucian más, hay otros que nos estamos limpiando cada día más a través del conocimiento, a través de la palabra y de la comunión con Dios. Juan capítulo 1 y su verso 18 dice que el 14:7, mejor dicho, dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Pero Juan capítulo 1, que era el que iba a leer al principio, en su verso 18 dice así. Juan capítulo 1, verso 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, Jesús, que está sentado en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿A través de qué? De su palabra. No se deje engañar, no se deje confundir con respecto a Dios. Lea la Biblia y entonces usted tendrá un entendimiento claro de los inescrutables caminos de Dios y no será arrastrado por el error de estos últimos días. Colosenses capítulo 2, versos 2 y 4 dice así. Colosenses capítulo 2, versos 2 y 4 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros, aleluya, de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Usted quiere conocimiento? ¿Usted quiere sabiduría? ¿Usted quiere conocer y entender a Dios? En su palabra, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. No se deje arrastrar por el error. No se deje confundir. Dios es el Todopoderoso. Dios es bueno. Dios es justo. Dios es fiel y verdadero. Y Él nos ayudará, Él nos sustentará para que no caigamos en sus caminos, sino para que corramos firmemente y alcancemos la meta, el galardón eterno. Corre a Él y Él te dará entendimiento y sabiduría y discernimiento para que te mantengas en la verdad.